Buenos días, jóvenes. Nos volvemos nuevamente a encontrar en nuestras clases a distancia. Hoy día vamos a hablar acerca de la expansión europea, tema 15 de Historia Universal. Como datos importantes, tenemos que nosotros mencionar que entre los siglos XV, XVI y XVII, diversos personajes de la Europa occidental protagonizaron un proceso de descubrimiento, sometimiento y colonización de territorios en continentes poco o nada conocidos hasta entonces. Este hecho, de enormes consecuencias sobre la misma Europa y sobre el resto de la humanidad, ha sido llamada la primera expansión europea y se va a producir debido, en este caso, a las siguientes razones. O también podemos indicarle como factores que van a influir en este proceso. La primera es la búsqueda de rutas comerciales directas hacia las especies de la India y el oro africano. El tráfico de dichos productos afrontaba serias dificultades desde que la ciudad de Constantinopla cayera en el año de 1453 en manos de los turcos otomanos. Ahora, árabes y venecianos se repartían este lucrativo comercio, obtenían jugosas ganancias por ello. Siguiente, la búsqueda de tierras para introducir cultivos como la caña de azúcar o viñedos o también llamados comarcas productoras de trigo. En gran parte porque a partir del siglo XV la población europea había incrementado nuevamente. La necesidad de materia prima para el florecimiento industrial textil y la escasez de oro para la acuñación de las monedas que permiten en este caso el comercio. Los elementos anteriormente mencionados, unidos a otros como la difusión de elementos tecnológicos, como las que tenemos en nuestra diapositiva, la brújula, el astrolabio, tenemos los llamados relojes de arena, el cuadrante, va a permitir a los navegantes desplazarse a diferentes lugares en alta mar. Esto combinaron para dar origen al proceso que inauguró el camino de la civilización de Occidente hacia la supremacía mundial. Es una primera fase. Los protagonistas fueron quienes los ibéricos, en este caso, esos ibéricos son los llamados, tenemos los adelantos, ¿no es cierto? Los ibéricos son los llamados, tenemos España y Portugal. Estos dos, debido a su posición estratégica en la península ibérica, va a tener ciertos factores que van a promover a esta primera fase de la llamada expansión europea. Pues, ¿qué factores van a promover que Portugal y España sean los promotores de estas expediciones? Pues la primera, vamos a mencionar, viene a ser, tenemos ahí, en este caso, un mapa de África. La primera tenemos que mencionar la escasez de tierras, sobre todo ¿dónde? En Portugal, que estaba en este caso encerrada entre Castilla, que está en España, y el mar. Eso va a originar que Portugal realice expediciones. ¿La escasez de qué? Pues la escasez de madera, que empujaba a buscarlas en otros territorios. Tenemos también la experiencia y los capitales acumulados en los puertos de Andalucía y Portugal, que durante siglos habían comercializado con italianos y flamencos. En el siglo XV, los navegantes portugueses, gallegos, vascos, llegaban desde Brujas, en la actual Bélgica, hasta el mar Azov, en el extremo del Mar Negro. Tenemos luego el impulso dado por los príncipes, sobre todo de Portugal, donde Enrique el Navegante estableció la Escuela Náutica de Sagres, así preparó a su país para estas grandes expediciones. Cada uno de estos estados ibéricos siguió una orientación diferente en cada viaje. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte superior Portugal. Intentó hallar una nueva ruta, recuerda, una nueva ruta hacia las especies, llegando en este caso o bordeando África, y dio los primeros pasos a Madeira, Azores, el Golfo de Guinea. Por otra parte, eso fue con respecto a Portugal. Por otra parte, tenemos aquí a España, que se encontraba retrasada por la necesidad de arrojar a los últimos moros de la península
y culminar así la reconquista, compensó su demora ¿con cuál? Con los viajes de ¿quién? De Colón, defensor de la idea de navegar, en este caso, ¿hacia dónde? Hacia el occidente para llegar al oriente. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra mapita ¿no? Donde señala todos los continentes. Tenemos América, tenemos Asia. En este mapa, por ejemplo, ¿qué vamos a conocer nosotros? Pues algo sencillo. Tenemos aquí lo que viene a ser la llamada expansión europea. Pues, ¿en qué consiste esta llamada expansión europea? Las sucesivas expediciones portuguesas llevaron al descubrimiento del Cabo de la Buena Esperanza, que se encuentra, aquí está en la parte sur, que se encuentra en el extremo sur de África. ¿Por quién? Por Bartolomé Díaz, en el año de 1488. Así se vencía uno de los principales obstáculos para establecer la ruta de las Indias. Esta sería completada una década más tarde, ¿por quién? Por Vasco de Gama. De inmediato los portugueses iniciaron la creación de un vasto imperio colonial que se extendió aún más cuando Pedro Álvarez de Cabral descubre ¿cuál? Las costas, aquí vamos a señalar las costas de Brasil. Este imperio tuvo como centro administrativo el puerto de Goa, en la actual India. Acá tenemos la actual India. Muy bien. Y fue organizado por Alfonso de Albuquerque. En Europa, los viajes portugueses tuvieron algunas consecuencias notables. Las costas africanas y en las que los últimos lusitanos habían establecido enclaves para abastecer de víveres y agua en sus travesías. Se convirtieron pronto en los puntos de partida de la expedición para capturar los llamados esclavos negros, vendidos luego a Europa. Además, los portugueses llevaron grandes cantidades de oro, lo que hizo que este metal perdiera parte de su valor. Con respecto, ahora hablaremos a la expansión española, que podemos decir nosotros. Una vez que el poder musulmán desaparece de España, ¿quién? Tenemos aquí, ¿no? La expansión europea. Tenemos aquí, una vez que los españoles logran expulsar a estos musulmanes, los llamados, ahí tenemos, los reyes católicos, atendieron a la expansión marítima por la llamada capitulación de Santa Fe. El navegante, aquí ya lo conoces, adivina quién es, Cristóbal Colón, recibió la promesa de privilegios y riquezas si lograba cruzar el océano, y de esa manera llegar del occidente hacia la India. El proyecto colombino se sostenía sobre la idea de la esferilidad de la Tierra. Los viajes de Colón entre el año de 1492 y 1502 tuvieron éxito, pero a medias. Por un lado, tocaron tierras e impulsaron así la idea de la esferilidad de la Tierra, pero no obtuvieron las ganancias que se creían, ni proporcionaron al almirante la gloria personal y el material que se esperaba. Además, pronto se discutió si era realmente la India el lugar que habían arribado los exploradores. Muchos, como el italiano, Américo Vespucio, sostenía que en realidad se había llegado, tenemos aquí por ejemplo la imagen de Américo Vespucio, quien sostenía que este personaje sostenía que habían llegado a un nuevo mundo. La experiencia demostró la realidad de esta idea. Hubo que esperar al viaje de Hernando de Magallanes, completado también lo va a completar este viaje por Sebastián Elcano entre el año de 1519 a 1522, para tener una comprobación total de la esferilidad de la Tierra. La expedición de Magallanes fue decisiva para España, porque mediante el descubrimiento del estrecho que llevaba su nombre, el estrecho de Magallanes, las naves hispánicas podían ahora pasar por el Atlántico al Pacífico, de la parte sur del Atlántico, y pasar por el Pacífico, y acceder también a las Indias por la ruta distinta a los portugueses. Pronto comenzaron los españoles la conquista de los territorios descubiertos. Establecieron nuevas bases
que les permitiría descubrir más territorios. Desde la Española, hoy Haití, se avanzó hacia Puerto Rico, Jamaica, Cuba, Venezuela. Estos dos últimos lugares fueron a la vez punto de partida al asalto a Centroamérica y México y a Panamá, y pronto, más adelante, a Sudamérica. Las civilizaciones de los incas y los aztecas fueron sometidas al imperio colonial español con asombrosa rapidez, y así se formó un conjunto de posesiones más extensa y sólida que los portugueses. De esa manera se extendió por todo el continente. Sin embargo, al igual que el imperio portugués, el español no tuvo una marina a la altura de sus necesidades. Piratas, corsarios, aprovecharon entonces para atacar, en este caso, las naves que transportaban a la metrópoli. Las ingentes o la cantidad de riquezas del Nuevo Mundo fueron saqueadas por estos piratas y corsarios. Pero no se pasó de asaltos a naves y saqueos. Los territorios eran demasiado extensos como para ser dominados fácilmente. De esa manera también tenemos que mencionar otros viajes de exploración que no fue necesariamente por parte de españoles y portugueses. Inglaterra, por ejemplo, envió a un norteamericano llamado Juan Caboto en el año de 1497. Prefirió sostener a los corsarios como John Hawking, Francis Drake, quienes participaron de la trata de esclavos, asaltaron las naves españolas y portuguesas y llegaron a fundar una colonia inglesa en las Indias Orientales. Así, Inglaterra pudo sacar provecho de estos descubrimientos, aunque no se poseía los grandes centros productores de metales preciosos como los tenía en este caso España. Las Provincias Unidas, como Holanda, también participó en estas exploraciones. Desde finales del siglo XVI, sus hábiles navegantes llegaron a Nueva Zelanda, el sur de África, las Indias Orientales, Japón, y establecieron así nuevos lugares para esta actividad comercial. ¿Qué consecuencias trajo esta expansión en toda Europa? Pues esta expansión trajo, por ejemplo, el gran comercio o paso al Mediterráneo hacia el Atlántico. La explotación de las colonias fortaleció a las clases mercantiles y a los grandes centros comerciales como Lisboa. La llegada de grandes cantidades de oro y plata a Europa provocó un notable aumento de los precios, la llamada revolución de los precios, y sobre todo se inicia la construcción de la nueva Europa en ultramar. El viejo continente inició en provecho suyo la explotación de este llamado Nuevo Mundo. Eso sería todo, jóvenes. Espero que la clase se haya entendido y nos vemos en la tarde.